Hola, hola. Ya estamos de regreso en un nuevo audio digital, acompañándote en las diferentes plataformas para bendecir nuestra vida, tu vida, en estos audios, estos episodios que han sido de una forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón, ¿cierto? Enseñándonos y revelándonos lo que Dios quiere traer a nuestra vida como cristianos. Amén. Mire, episodio número 24. Vamos a agradecer antes de ir al episodio a todas esas personas que nos escriben, a todos los grupos WhatsApp que a veces me cuesta contestar. Realmente estoy agradecida y les pido disculpas, pero estamos resolviendo ahí para poder llegar a todos estos grupos en especiales. Hay grupos que ya tengo de más de 1000 personas. Dios nos dé siempre ese tiempo, esa dedicación para poder responder todos sus mensajes. También sé que ahí en YouTube, a pesar que son menos visitas, pero sé que son unas visitas constantes. Hay un par de personas en diferentes países que bendicen mucho nuestra vida y nos hacen recordar muchos viajes que hicimos en años anteriores, como Costa Rica. De verdad bendecimos a nuestra hermana de Costa Rica, que siempre nos deja ahí un post, un mensaje. A Chile, la pastora Nancy. A nuestra hermana de Cuba, que siempre está escuchando y compartiendo con nosotros, preguntándonos, muy pendiente. La verdad que es un país que amamos también a mucha gente de Cuba, así que les bendecimos. Y también queríamos saludar a España, a Polonia, que se nos acaba de unir. La verdad que estamos muy contentos y uno dice, wow, estos audios cómo han bendecido y cómo se han expandido en las diferentes plataformas y poder compartir de una forma tan simple, sencilla, pero que llegue a nuestro corazón para aprender un poco más de la palabra de Dios. Amén. Ya nos queda este penúltimo audio, más el último, que va a ser el episodio 25 de esta 6ª temporada. Y la verdad que el Señor nos bendice con esto, con estas revelaciones, con esto que nos ha entregado. Estamos hablando en la 4ª clase ya de devolver el golpe, y vamos a hablar de un personaje bíblico que a mí me encanta. Es uno de los libros que me enseña, y es Nehemías. Amén. Nehemías, la verdad que su meta no solamente era el muro de Jerusalén, sino que su forma, ¿verdad?, de vivir lo que vivió, ¿verdad?, de no detenerse, de no distraerse, de no quedar a media, de no desenfocarse. Y vamos a estar estudiando en esta mañana ya de día martes, horas de lo que va a ser Navidad, el día, ¿cierto? El día de mañana, miércoles, ya Nochebuena. Yo sé que muchos de ustedes están preparando, ¿cierto?, esa visita, esos viajes, esa reencuentro con la familia, en compartir. Sabemos que para nosotros los cristianos es una fecha que recordamos el nacimiento de Jesucristo. Y la verdad que para mí, por lo menos, y para nuestro ministerio, siempre Navidad ha sido una época linda para compartir en familia. Y me gusta Nehemías en estos fines ya de día de diciembre, porque Nehemías de verdad tenía características bastante especiales. Obedeció primeramente a Dios en hacer su voluntad, ¿verdad? Trabajó en equipo, había una confianza en él, en la palabra de Dios. Fue un líder con valentía, ¿cierto? Tenía tenacidad. Nehemías fue un líder elocuente, capaz de organizar, de confiar y ser principalmente, iglesia, instrumento del Espíritu Santo allí en esa época, en eso que había que restaurar los muros de Jerusalén. Fue determinante, y para mí Nehemías es alguien que restaura, que edifica y que reconstruye al pueblo de Dios. Vamos a leer, porque la verdad que es un personaje que me encanta, y vamos a leer para los que están anotando, y vamos a ir hablando de diferentes características que hizo en este escenario, ¿cierto?, Nehemías. Y vamos a leer en Nehemías capítulo 1 del versículo 2 primeramente hasta el 5. Miren lo que dice acá. Dice que vino Hananaí, uno de los hermanos, con algunos varones de Judá, y le preguntó
por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Este fue el escenario, iglesia, este fue el escenario donde Nehemías empezó a saber lo que estaba aconteciendo con su pueblo. Y me dijeron que el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, estaban de gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante de Dios de los cielos. Y le dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan su mandamiento. Esté atento, ¿cierto?, tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de este siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, no hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, escucha, iglesia, porque aquí está la promesa del Señor, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habilitar allí mi nombre. Bueno, leí un poco más del día, ¿cierto?, para entender la historia, desde el versículo 2 hasta el versículo 9, donde había una oración de Nehemías sobre Jerusalén. Amén. Aquí Nehemías se estaba enterando, ¿cierto? Venían, ¿cierto?, ahí donde él era copero, donde estaba ahí atendiendo a este rey que respalda a Nehemías, ¿cierto? En el capítulo 2 podemos ver un rey que le pregunta, que se preocupa por su aflicción en su rostro, y que además respalda y abre camino para que Nehemías, ¿cierto?, tome la estrategia y sea perseverante, y en su oración, ¿verdad?, en su accionar, ¿verdad?, pueda enfocarse en lo que quería hacer, que era la restauración de Israel. Amén. Por eso yo siempre hablo que Nehemías fue un hombre que no solamente restauró, sino que hizo edificar, reconstruyó lo que se había roto, lo que se había caído, lo que estaba quebrado. Y en este contexto, iglesia, de devolver el golpe, tenemos que aprender que la forma de Nehemías, ¿verdad?, de devolver el golpe no fue con una guerra espiritual, ¿cierto?, física, sino más bien una guerra espiritual que no es atacar, sino más bien que fue con oración, acción y enfoque. Amén. Sin perder el propósito de Dios en ese escenario. Amén. Recordando la promesa que el Señor le había hecho a Moisés, ¿cierto? Reconociendo el escenario de la aflicción, el escenario de la caída de los muros de Jerusalén, ¿verdad? Pero reconociendo quién era Jehová cuando clamó, oró, accionó, ¿verdad? Y se enfocó en lo que era su pueblo, lo que era, ¿cierto?, el pueblo de Jerusalén. Y mire, y recordó, le dijo al Señor: escucha, ¿cierto? Pone atención, abre tus oídos, tus ojos para que escuches mi clamor. Y le recordó a Jehová, ¿cierto?, la promesa, ¿cierto?, que había sobre ellos. Mire qué lindo, qué valiente. O sea, el copero del rey, ¿cierto?, un cargo de confianza. Él quizá tenía una vida cómoda. El capítulo 2 lo cuenta, ¿verdad? Conectado, pero estaba conectado con Dios y con su pueblo. Y cuando Nehemías escuchó, ¿cierto?, se quebró, lloró, oró y ayunó, ¿verdad?, por su pueblo. Y uno de los principios que nosotros debemos aprender, iglesia, es que Dios nos usa a cada uno de nosotros para levantar esos muros primeramente, pero antes de hacer algo en una misión de lo que Dios nos envía a hacer, Dios nos quebranta nuestras emociones, nuestro corazón, para que podamos tener esa relación con Él. Y eso es uno de los principios que siempre, cuando Dios te quiere llevar a algo más grande, cuando Dios te envía y te respalda para algo más grande, te va a quebrantar. Amén. Quebranta tu corazón, pero Él siempre estará
en control en medio de ese escenario, en medio de esa aflicción. Mire, ¿sabe? Los primeros 6 capítulos de Nehemías son tremendamente hermosos. Ustedes pueden aprender mucho sobre Nehemías. O sea, el primero reconoce este estado de Jerusalén, ¿cierto? Se enteran de este escenario de opresión, ¿verdad? Reconoce a Dios, clama a Dios, hace una acción, ¿cierto? Se coloca en ayuno, en oración y se enfoca en lo que quiere, le recuerda a Dios la promesa, después habla, ¿verdad? Con el rey en el camino, le va comentando qué es lo que está pasando con el pueblo de su padre, ¿cierto? De su familia y le pide autorización, permiso para poder ir, ¿cierto? A este lugar. Y Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros de Jerusalén y ¿sabe? Nehemías tiene no solamente un llamado, ¿cierto? Una misión, sino una asignación, ¿verdad? Tremenda para levantar al pueblo, para poder reconstruir, ¿cierto? Restaurar y edificar a Jerusalén, los muros de Jerusalén, ¿sabe? Y en este llamado, cuando él va camino a esto, sí, no solamente se encuentra con las dificultades, sino más bien se encuentra con esa oposición que nosotros siempre tenemos, ¿verdad? En este caso, aquí se encontró con Sanballat, con Tobías, con Gesem, y era la gente que estaba haciendo la opresión de Nehemías, que estaba, ¿cierto?, no lo dejaba avanzar en esta reconstrucción. Y así muchas veces nosotros nos vamos a encontrar, iglesia, con críticas, con burla, con miedo, ¿verdad? Con manipulaciones, con ataques quizá del enemigo en nuestra mente, en nuestras emociones, y vamos a encontrarnos con estos escenarios que hemos estado hablando a lo largo de todos estos episodios de opresión, ¿verdad? De este escenario que no nos deja avanzar en lo que es la asignación y lo que Dios, ¿cierto?, nos ha enviado a hacer. Pero sin embargo, Nehemías nos enseña que él no devolvió el golpe con carne, ¿verdad?, sino más bien con oración, ¿verdad? Cada ataque que tuvo fue con oración, enfocado en lo que estaba haciendo. Amén. Cada ataque que recibía, ¿sabe?, él tenía una respuesta espiritual allí para esta gente, amén, para esta gente que estaba tratando que Nehemías no reconstruyera, ¿cierto?, los muros de Jerusalén. ¿Sabe? Hay una cosa que usted, iglesia, y yo nunca debemos olvidar, que la oración fue la primera reacción que tuvo Nehemías, amén, no el último recurso. A veces nosotros humanizamos tanto nuestra vida, estamos tan afanados del día a día, que olvidamos que a cualquier circunstancia, a cualquier forma, ¿verdad?, de lo que nos pueda estar afectando, la oración es la respuesta a todo. Como decía mi madre, mi abuela, siempre decía que la oración era la puerta, era la llave de toda puerta. Pero no solamente Nehemías oró, sino que él también tomó una acción. Fue, ¿cierto?, hizo equipo, tuvo una estrategia, ¿verdad? Mandó a trabajar, a vigilar al pueblo, a cada trabajador, ¿verdad? Le dice que con una mano ellos estaban armando la obra y con la otra la espada. En el capítulo 4, versículo 16, dice que la mitad trabajaba y la mitad vigilaba. En el 17 dice que cada trabajador tenía una mano, ¿cierto?, en la obra y la otra en la espada. Estaban atentos, había una estrategia, había una forma de poder vencer y puso una trompeta, ¿verdad?, de alerta ante los ataques. En el mismo capítulo 4, versículo 20, usted puede leer más adelante para que pueda ir estudiando cómo Nehemías devolvió el golpe. Primero estaba el escenario, le reconoció a Dios en su soberanía, ¿cierto? Le recordó a Dios la promesa, ¿cierto? Tomó fuerza, tomó ánimo para ir a ese lugar, para armar una estrategia. No respondió con un golpe, sino más bien con una vida espiritual, con una oración, con ayuno, con clamor y mirando, porque también Nehemías inspeccionó el lugar, ¿cierto? Él miró, él salió a caminar, quizás cuando todo el mundo a veces está haciendo otra cosa. Este hombre se preparó para poder tener, ¿cierto?,
esta victoria garantizada en el Señor. Mire, el primer capítulo de Nehemías habla de la condición del pueblo sobre Jerusalén. Nos habló de la oración de Nehemías por su pueblo, el reconocimiento de quién es Dios, el arrepentimiento también, ¿cierto? El pedir perdón por los pecados del pueblo, y le recordó a Jehová, ¿cierto?, la promesa y la palabra que le había entregado a Moisés. Después viene la tristeza de Nehemías. En el segundo capítulo usted va a encontrar esta tristeza, este rostro, ¿cierto?, acongojado, el diálogo de Nehemías con el rey, ¿cierto?, detenerse, observar la condición, ¿cierto?, de su pueblo en ese estado espiritual. Estaba quebrantado, derrumbado, pero sin embargo en el tercer capítulo encontramos las áreas de la restauración, el llamado a esas personas que iban a acompañar a Nehemías, porque esto no es de una persona, esto es de un equipo. Somos, ¿cierto?, el equipo del reino de los cielos aquí en la tierra, el equipo para restaurar. Y en el cuarto capítulo, que es uno de los capítulos que a mí me encanta, la determinación de Nehemías. Amén. Un tremendo líder, un líder elocuente, un líder organizado, ¿verdad?, lleno de la confianza de Dios, y un líder valiente, tenaz, ¿verdad?, en lo que estaba haciendo por su pueblo. Cuando dicen amén. Y mire, hay un versículo más adelante, bueno, él no creyó en el ataque de estas personas que venían con mentiras, ¿cierto?, para desenfocarlo, para poder que él tuviera miedo quizás, para que se paralizara, sino más bien él estaba concentrado y enfocado en esta obra de reconstrucción. Y mire, uno de los versículos que a mí me encanta es Nehemías 6:3, donde le habla, ¿cierto?, a estas personas que vinieron a congojar a Nehemías. Mire lo que dice el versículo 3: y les envió mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a vosotros. Estoy en el capítulo 6, versículo 3, ahora voy al 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y le respondió de la misma manera. Versículo 5, entonces Sanballat envió en mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en sus manos. Y me encanta esta frase: yo hago, mire qué lindo, yo hago una gran obra. Iglesia, es tiempo de hacer un stop, de decirle: Satanás, tiniebla, opresión, sea lo que sea que esté deteniendo tu llamado, que esté deteniendo tu vida espiritual, que esté deteniendo el creerle a Dios, que esté deteniendo quizá esa fe que tenías cuando iniciaste, y aún en medio del camino, cuando las murallas se caen, cuando viene el escenario de la opresión, cuando está la enfermedad, cuando está la escasez, cuando está el problema, cuando está el desánimo, cuando está la crisis de pánico, quizá la depresión, lo que pueda estar pasando en tu vida, es momento de decirle stop, ¿verdad? Hay que detenerse. Satanás, no te creo, ¿verdad? Retrocedes las mentiras, más bien yo estoy enfocado, creyendo en la gran obra que construyo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe? Hay que a veces hay momentos, iglesia, que debemos ignorar, lo que no viene de Dios, ¿verdad? Lo que no viene de Dios no tiene importancia. A veces le damos importancia a estos escenarios de opresión, y estos escenarios toman importancia en nuestra vida, toman prioridad en nuestra vida, y nos desgastan, nos desaniman, ¿verdad? Nos quitan la energía física, la energía espiritual, quizá esa fuerza espiritual que debemos tener por estar pensando y dándole cabida a estos escenarios donde Satanás siempre querrá oprimirnos. Por eso Nehemías fue un hombre de oración, un hombre de clamor, un hombre que reconoció a Dios, un hombre que tuvo estrategia, ¿verdad?, para levantar esos muros, esos soldados. Al mismo tiempo, un hombre con identidad de Cristo, ¿verdad? No creyó en la mentira del enemigo, sino más bien le dijo que él estaba haciendo una gran obra y no podía ir ahí. Nehemías 6, versículo 3. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que estar atentos a esas trampas espirituales, a eso que Satanás siempre quiere hacer con nuestra vida, a detenernos, a desenfocarnos. Su palabra dice que nosotros debemos mirar al autor y consumidor de nuestra fe. Amén. Quizás le quisieron meter miedo a Nehemías, ¿verdad? Quizás estaban ahí
oprimiéndolo para que él tuviera miedo, pero sin embargo él estaba muy firme en lo que creía. El enemigo pierde fuerza cuando tú te mantienes, iglesia, en convicción al Cristo que le sirve, cuando tú te mantienes en integridad, ¿cierto? En santidad, y cuando eres perseverante, porque realmente este muro fue terminado en estos 52 días, ¿verdad? En estos 52 días donde ese era el objetivo de Nehemías, reedificar, levantar a su pueblo para poder adorar a Dios. Mire, usted tiene que pensar que aunque no veamos nada en lo natural, Él ya conoce nuestro presente y nuestro futuro. El Señor siempre estará en control de todo lo que podamos vivir y hacer. Y una de las cosas que debemos aprender es tener paciencia y perseverancia. ¿Sabe por qué? Porque en este caso Dios le dio la victoria a este pueblo, ¿cierto? Le dio la victoria porque fueron perseverantes, porque creyeron, porque Dios estaba ahí, ¿cierto? Con ellos. Y esto es lo que debemos nosotros aprender de Nehemías. Punto 1. Y eso es que lo vamos a llevar a lo cotidiano. Si hay críticas, ¿verdad? Si tú estás pasando por ese momento de persecución, por ese momento de ser difamado, de ser difamada, peleas quizá, pelean en el espíritu, porque a veces peleamos con nosotros mismos, ¿verdad? En esa área, responde en esa crítica, en eso que pueda estar pasando con la oración. Amén. Si tú estás pasando ataque, ¿cierto? Que viene la opresión y que a veces no entendemos de dónde viene esa opresión y por qué pasa una cosa tras otra, ¿sabes? Organiza como hizo Elías esa vida espiritual. Entra en ese ayuno, entra en esa oración, entra en esa palabra de Dios, en el orden de Dios, ¿verdad? Sin limitar a Dios, porque Dios es tan perfecto con nosotros, Él es tan grande con nosotros, que Él siempre nos guiará a toda verdad. Amén. Si el enemigo, ¿verdad?, vino a distraerte, iglesia, y tú estás desenfocado, te cuesta mantener el enfoque, como dijo cierto Nehemías, estoy haciendo una gran obra y no puedo parar, no puedo bajar mis brazos, dígale, no puedo bajar mis brazos porque estoy trabajando en la obra de Dios, en la obra, ¿cierto?, del reino de los cielos aquí en la tierra, aún quizás con dificultades, aún con imperfección, aún con el pecado, aún con todo lo que somos nosotros, tan imperfectos, ¿verdad? Pero estamos en la obra del reino de los cielos aquí en la tierra. Dígale al enemigo, dígale a las tinieblas, tienen que retroceder, estoy en la gran obra de mi Padre, amén. Si el enemigo quizás vino a meterte miedo, ¿verdad?, a paralizarte, porque siempre lo hemos dicho, el miedo paraliza, quédate firme, amén. ¿Sabes qué? En santidad y en integridad. Es importante buscar la santidad, ser íntegro en la vida espiritual. ¿Para qué? Para que todas esas trampas, que la opresión, las tinieblas conozcan con nosotros, ¿cierto? Cuando Satanás se levanta contra un hijo, una hija de Dios, se puedan, ¿cierto?, desvanecer. Porque cuando tenemos santidad e integridad, créeme, iglesia, nada te va a detener. Amén. ¿Y sabe? Y lo último, Dios siempre tiene la última palabra. Amén. En Él siempre habrá una victoria garantizada. Amén. Si empezaste este camino, mire, lo más importante no es cómo empezamos, es cómo terminamos la carrera. Si empezaste este camino obedeciendo a Dios, Dios siempre va a respaldar la obediencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es un principio de la palabra de Dios. Dios respalda la obediencia. Amén. Nehemías, iglesia, devolvió el golpe con estos enfoques, ¿verdad? Con esta oración, con esta acción, y enfocado y determinado en lo que tenía que hacer. No levantó, ¿cierto?, sus manos para golpear a nadie, sino más bien sabía y tenía el carácter para ser determinante, valiente en lo que el Señor, ¿verdad?, le estaba
enviando a hacer. Es ese momento, iglesia, de devolver el golpe, ¿verdad? Pero más que devolver el golpe, podamos entender que el Señor está con nosotros, que el Señor nos guía a nosotros, que debemos ser perseverantes, que el Señor nos guía a través de su palabra, que nos dejó al Consolador perfecto, que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Que ante toda circunstancia de opresión, de guerra espiritual, de lo que tú seas que estés viviendo, el Señor está para guiarnos, para levantarnos. Y si tú estás viviendo quizás esto que hemos mencionado aquí, este quiebre, ¿verdad? Esta ruptura de, ¿cierto? Esto que Nehemías cuenta sobre su pueblo cuando Jerusalén estaba caído, ¿verdad? Los muros de Jerusalén estaban caídos, estaban destruidos, y tú estás quizás viviendo un escenario así. Recuerda que el Señor restaura, que el Señor edifica, que el Señor reconstruye, y el primer reconocimiento es entender el escenario que estamos viviendo, reconocer a Dios que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y clamar a Él como hizo Nehemías. Él tomó la actitud de clamar, de reconocerlo, de ayunar, ¿verdad? Se quebrantó su corazón ante este escenario, ante este episodio de los muros de Jerusalén, y Nehemías se quebró, lloró, pero ¿sabe? Tomó una acción, oró y ayunó, y buscó a Dios y buscó de Dios todo lo que necesitaba para poder levantarse, para ir a esta misión. Y fue así como Dios tomó y mire, la gracia cayó en Nehemías frente a este rey donde él servía, para que sea respaldado, y las puertas se abrieron para él. Y aunque vino la opresión en esa actividad que estaba haciendo, en esa gran obra que él estaba realizando, vino la opresión, el Señor le dio la estrategia para poder armar ese equipo espiritual. Iglesia, está bien a veces estar, ¿cierto?, triste, está bien estar quizás desanimado, es parte de nuestras emociones, pero lo más importante que tú tienes que saber que no estás solo. Siempre va a haber gente a tu lado que el Señor levantará para ser parte de tu equipo, para ser parte de tu ministerio, para ser parte de tu vida. A veces esos amigos que llegan a transformarlo todo hasta el más mínimo momento. Esa es la gente que te tiene que rodear, iglesia. Hay gente que te edifique, gente que te levante, gente que entienda palabra, gente que te pueda predicar a este Dios que está vivo, gente que te pueda decir: no importa si te equivocaste, no importa si te caíste, no importa si te cuesta, pero hay un Dios que todo lo puede. Y ¿sabe? Hay un Dios que restablece, que restaura su identidad sobre nosotros cuando abrimos nuestro corazón. Hay un Dios que transforma, que cambia. Hay un Dios que nos va a llevar, cuando nosotros obedecemos sus principios y sus mandamientos, a una eternidad perfecta. ¿Cuántos lo creen? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué tremendo, qué lindo, Señor. Gracias por este episodio de Vuelve el Golpe. Nehemías, orando, ¿cierto? Accionando y enfocado en la gran obra del Señor. Tenemos un propósito, iglesia, que es seguir sirviendo a este Dios maravilloso. ¿Sabes para qué? Para que muchos que aún no le conocen, le puedan conocer. Puedan entender que el único que va a salvar esta tierra, este mundo, se llama Jesucristo. Y aquellos que están dañados, aquellos que están caídos, aquellos que no quieren nada con la iglesia porque se decepcionaron, porque fueron heridos, porque la religión, ¿cierto?, destruye las políticas del hombre, la estructura del hombre destruye. Tenemos que orar por esos corazones que se han conmovido, esos corazones que se han sanado, esos corazones que se han restaurado. Orar por las iglesias del mundo, orar por los líderes, orar por los pastores, para que podamos guiar a otros con toda verdad y honestidad. Iglesia, somos personas humanas. Cometemos errores, pecamos incluso con nuestros pensamientos, nos caemos, nos desanimamos. Entonces debemos entender que no se trata de un nombre, no se trata, ¿verdad?, de la popularidad, no se trata de la fama, sino más bien se trata de uno que es sobre todo nombre, y que es Jesucristo, al cual nosotros, todos nosotros, somos llamados a reflejar a Cristo en nuestra vida. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo mensaje nos ha traído el Señor en esta mañana de martes! Iglesia, devuelve el golpe siendo perseverante, teniendo estrategia, enfocado, accionando, y lo más principal de todo, orando y clamando al Señor con ayuno, oración, con esa santidad y esa integridad que necesitamos cada día tener en nuestras vidas.
Amén. Ya se nos acaba el tiempo. Quiero que cierres tus ojos donde quiera que te encuentres. Gracias, Señor, por este capítulo, este episodio número 24 de esta sexta temporada de estos audios digitales que bendicen a tanto. Gracias, Señor, porque nos permites aún poder tener esta revelación, Señor, de Nehemías, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque levanta nuestro espíritu a través de tu palabra, Señor, entendiendo que tenemos una gran obra para poder seguir trabajando, para poder seguir haciendo. Señor, que aún debemos expandir este evangelio que transforma, que cambia, que restaura, que sana, que liberta. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tenemos identidad. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tenemos valentía. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra somos direccionados a lo grande que tú haces con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel y porque a través de estos años has bendecido nuestra vida con estos audios digitales y bendices a otros de una forma simple, sencilla, pero directa a su corazón. Gracias, Señor, por este hombre llamado Nehemías, que podamos ser siempre un ejemplo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, solo podemos tener gratitud de este audio digital. Amén y amén. Iglesia, bueno, ya nos queda, estamos a víspera de lo que será Navidad, Nochebuena, a saludarle a todas las personas que nos siguen, a los diferentes países, Bolivia, Natia y toda su familia, las amigas Ivonne de Bolivia también, Costa Rica, Señor, a los amigos de Costa Rica, esos jóvenes preciosos de esta iglesia maravillosa que una vez nos invitaron a compartir con ellos conferencias de identidad. Saludamos a Brasil, yo sé que Brasil está pendiente, tenemos que ir nuevamente a Brasil para poder seguir compartiendo con nuestros amigos de Brasil. Saludamos a Perú, Argentina, Señor. Tenemos muchas amigas allá en Argentina, Chile principalmente. Yo sé que del norte a sur hay muchos amigos que recordamos con mucho cariño. Saludamos a tantos países que nos escuchan como Cuba, Señor, República Dominicana, El Salvador, amén, Nicaragua, tantos países que se han ido uniendo a estos, Israel también, iglesia. Tenemos un grupo con Israel de más de 1,000 personas. Qué tremendo lo que Dios está haciendo en el silencio. Qué tremendo lo que el Señor está haciendo con los hombres y mujeres que están recuperando su identidad, y principalmente aquellos que yo trabajo en el silencio absoluto, las personas que están recuperando su identidad sexual. De verdad agradecemos a las radios que siempre nos están invitando, agradecemos todas esas invitaciones que hemos dicho no, porque siempre hemos prevalecido a lo que el Señor nos envió a hacer, que es predicar su evangelio al área del LGTBI, a estos espacios especiales para estas personas debido al testimonio cierto que yo tengo. También hemos creído en la promesa que nos haremos visibles cuando Él quiera que seamos más visibles, pero lo más importante, iglesia, es hacer visible a Cristo en nuestras vidas. Así que queremos agradecer todos esos grupos. Mire, ya se está terminando este año 2025, nos queda un audio más donde vamos a devolver el golpe, ¿verdad? Vamos a devolver el golpe a la opresión, y queremos agradecer a todos los amigos de las diferentes iglesias, de los diferentes países, de los diferentes medios de comunicación, a todo lo que vendrá para el 2026, por ahí por el segundo semestre se viene una entrevista a televisión abierta. Eso sí es una cosa maravillosa que el Señor está haciendo aquí en Estados Unidos. Sabemos que tenemos que lanzar los libros, ya 4 libros listos, están siendo revisados, y queremos que el Señor nos autorice esa fecha indicada para compartir con ustedes. Promesas 42, es un libro que lo construí, ¿cierto?, en el transitar de las lágrimas. Lo escribí en ese transitar de las lágrimas, Promesa 42. Además, La semilla de mi madre, que es un libro que escribí hace 5 años cuando perdí a mi abuela, la mujer que oró 18 años por mi vida. Y estamos terminando ahora uno de los libros que se llama Sexta Temporada, porque como fueron clases, quiero transmitir, a veces en estos audios no podemos hablar mucho quizás, pero transmitir todo lo que han sido estos 25 capítulos de estos audios digitales en esta sexta temporada podcast, Mi Identidad. Y el 4º libro, que es Transformada, que ese va a ser lanzado cuando levantemos el proyecto que Dios nos envió a hacer.
que es, ¿cierto?, el proyecto de cinematográfico de Transformada. Bueno, todas esas cosas las hemos trabajado en el silencio en estos 2 largos años y un poco más, ¿verdad? Creyendo que todo lo que hacemos para el cielo es para honrar a Dios, glorificar a Dios y que nuestra experiencia, eso que nos ha tocado vivir, pueda ayudar a otros. Esa es la misión. Amén. Recuerde que el Señor nos enseñó a abrazar con amor, bondad y misericordia en este puente de gracia que nos dejó para trabajar en el silencio con muchas otras cosas, como las conferencias de identidad sexual que damos, ¿verdad? Las conferencias a través de los Zoom que tenemos constantemente para estas personas, ¿cierto?, que quieren ser escuchadas, amadas, abrazadas, y puedes decirle que aún en su condición, aún en todo lo que puedan estar viviendo, hay un Dios que transforma como transformó mi vida. Nos vamos a escuchar el próximo capítulo, el último capítulo del año 2025. Y mire, justo el episodio 25. Vamos a seguir devolviendo el golpe y vamos a traerle una clase final. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por su saludo. Comparte, anda anotando, porque hay una tarea para el último capítulo. Vayan anotando lo que quieren escuchar para el 2026. Amén. Hay muchas personas que me han dicho y me están invitando a que estos audios sean diferentes, no solamente de enseñar la palabra de Dios, sino más bien de temas de conversación que son necesarias, que a veces no hablamos como corresponde. Mire, hay tantas cosas que debemos aprender cada día, porque la transformación, yo siempre lo he dicho, es desde el día 1 hasta el día que nos vamos. Así que todo lo que quiera compartir con nosotros, háganos saber para poder orar, para poder ayunar, para pedirle ese proyecto del 2026 de lo que Dios quiera hacer con estos audios digitales. Iglesia, que Dios te bendiga y nos escuchamos en el último capítulo, año 2025. El último capítulo de Podcast Mi Identidad, el próximo martes. Dios te guarde, te bendiga. Bye bye.